El economista y líder de la Libertad Avanza, Javier Milei, se convirtió en el nuevo presidente de Argentina tras vencer a la fórmula oficialista de Sergio Massa y Agustín Rossi de Unión por la Patria. De acuerdo a los resultados, Milei se alzó con casi el 56% de los votos, superando al ministro de Economía, que llegaba al 44%. Para profundizar en este triunfo del libertario, ya estamos en contacto con Fabián Kovacic, colega argentino. Fabián, buen día y gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, ¿cómo amaneció Argentina después de lo que fue ayer? Bueno, creo que hay dos países, ¿no? Un país amaneció en shock y el otro festejando. Nadie esperaba el triunfo tan holgado de Milei ayer. Los datos que había de consultoras más o menos serias y que habitualmente están ahí cerca de invocar medianamente los datos, no daban 11 puntos de diferencia entre Milei y Massa. Pero sí lo que plantearon algunos consultores ayer después de la elección con el número cantado era que efectivamente, si uno miraba la elección de las PASO y miraba las elecciones del 22 de octubre, las generales, uno veía que efectivamente, y si uno además veía las elecciones provinciales desdobladas que se iniciaron en febrero pasado, uno veía que efectivamente, territorialmente, en cada provincia, en cada municipio, Milei no arrastró. El discurso de Milei fue un discurso efectivamente muy efectista contra la casta y centrado en su propia persona. O sea que Milei lo que hizo fue, de alguna manera, reforzar la idea del modelo presidencialista que tenemos en Argentina, donde hay alguien, ¿no? Un presidente que va a imponer una cierta voluntad, una cierta legalidad, y sobre eso fueron las personas. No fueron los ciudadanos en favor de los gobernadores y los candidatos a intendentes y concejales en el resto del país. Eso podría ser una breve explicación de por qué Milei ayer ganó de manera tan rotunda desde el punto de vista de llegar a la Casa Rosada. En el medio de todo eso hay que pensar que Milei llega a la Casa Rosada, pensemos en la euforia que vivió ayer Milei, pensemos en que hoy está armando su gabinete, ya dio algunos nombres posibles, y al mismo tiempo pensemos que la mayoría del país, las provincias están gobernadas en su mayoría por peronistas, hubo algún repunte de parte de la oposición histórica de Juntos por el Cambio, recuperando la provincia de Santa Fe, por ejemplo, y que el Parlamento va a tener una mayoría opositora ahora para Milei, con el peronismo unificado en Unión por la Patria, tanto en diputados, que son primera minoría, como en el Senado, que si bien en el año 2021 el peronismo perdió la mayoría del Senado, sigue siendo la fuerza mayoritaria. Habrá que ver, como se decía ayer en algunos programas de televisión aquí en Buenos Aires en la noche con los números puestos, bueno, cómo se acopla, cómo se ajusta a esa realidad, las propuestas de Milei con los factores de poder territoriales ciertos que va a enfrentar, ¿no? Claro. En diputados, por ejemplo, queda con Unión por la Patria con 105, Juntos por el Cambio 93, La Libertad queda con 38, suma 35, después el FIT queda con 5 y otro suma 16, esto en diputados, y en senadores, por ejemplo, Unión por la Patria queda con 35, Juntos por el Cambio 24, La Libertad Avanza 7 y otros 6. Obviamente ahí hay un juego político que va a estar muy interesante de seguir también. Sí, cuando vos mencionás la palabra otros en diputados y en el Senado, te diría que en general esos otros son partidos provinciales, bancas unipersonales que seguramente en su mayoría van a acordar con Unión por la Patria. No quiere decir esto que en algunos proyectos de ley específicos, muy puntuales, que tengan que ver con lo que pase en las provincias, tengan que negociar su voto en favor de probablemente el nuevo oficialismo. Fabián, vos decías al principio que la mitad de la población argentina está en shock y la otra mitad está festejando. Y si nos paramos a mirar esta mitad que está festejando, ¿realmente votó por convicción? Es difícil decirlo, ¿no? Digamos, yo soy el menos indicado porque creo que acá en este mismo programa, en otras ocasiones y años atrás, dije, Milei nunca va a llegar al poder y Macri nunca va a llegar al poder, y los dos son presidentes. Uno fue presidente y el otro presidente, o sea que... como fino para predicciones. No, soy malísimo para eso. Te diría que la radiografía que muestra algunas consultoras sobre quiénes son los que votaron a Milei es un proyecto político que está, un grupo de personas, una amplia franja de la sociedad, que está cansada de un modelo que le promete algo que no termina de cumplir. Mucha juventud que pone esperanzas sin demasiado conocimiento. Una de las cosas que sí hay que marcar
y uno podía escuchar las encuestas en la televisión, en la radio, ver algunas encuestas de consultoras, y efectivamente el primer factor que uno encuentra, a diferencia, por ejemplo, de Uruguay, y por ahí de Chile, y hasta te diría, bueno, por ahí tenemos alguna similitud con Brasil en ese sentido, es que las preguntas que se dirigen a la población sobre cómo funciona el Estado, cuáles son sus derechos y sus deberes como ciudadanos, no las conocen, o las tienen muy por arriba y terminan votando, en este caso, como si fueran, bueno, nunca les jugamos este número, pero pongamos unos numeritos, unos por otros a este número. Qué pasa. A ver qué pasa, ¿no? Sí hay que decir que es una franja etaria juvenil, muy probablemente hijos de algunos votantes peronistas que están desencantados de un modelo que no solamente les dio poco o no les dio, o les dio y no lo reconocen en los últimos 15, 20 años, sino también con otra percepción de la realidad que es muy diferente a la que tienen algunos funcionarios públicos. Digo, es como pensar en aquellos que fuimos analógicos y de golpe nos convertimos en digitales, ¿no? Me parece que ese cambio de paradigma, esa ruptura se nota mucho en los jóvenes, se nota mucho en esa franja de la sociedad que votó ayer a Milei, y después tenemos dentro de esa misma franja un pequeño círculo de los tradicionales personajes que andan deambulando por ahí cerca de los grupúsculos liberales, que seguramente son parte hoy de la mesa chica de Milei, algunos partiditos más bien liminares, marginales, que salieron a festejar y seguramente van a estar a la pesca de algún cargo, algún tipo de ganancia en esta elección. Pero una cosa más quiero agregar sobre los votantes, que tiene que ver con los votantes y con los futuros funcionarios. En la provincia de Buenos Aires, en varias provincias del país hay ejemplos, pero en la provincia de Buenos Aires especialmente, porque la vine siguiendo más o menos, hay una cantidad de personajes que hoy fueron con La Libertad Avanza, sí, y que en los últimos por lo menos 15 años pasaron por la cantidad de partidos políticos que se puedan imaginar y ahora engancharon con La Libertad Avanza. Es decir, el factor ideológico no está en juego acá, eso está claro, digamos, no hay un corpus ideológico que guíe al futuro funcionario de La Libertad Avanza en los municipios o al votante, eso está claro que no. Ahora, también hay que decir que esos personajes, pienso por ejemplo en este muchacho que fue candidato a intendente por La Matanza, el Lippi, sí, hay que decir que son personajes como él, personajes marginales, sí, que están entre el arribismo a la política y una especie de, qué sé yo, de arte, de logro, de influencer sí, de cultura popular novedosa, claro, influencers en la... Lilia Lemón es otro ejemplo concreto, digamos, ¿no? Si me preguntaba a mí, ¿qué te parece que Lilia Lemón sea diputada electa? Y a mí me da un poquitito de escozor, digamos, ¿no? Pensar que una persona que llegó al lugar que llegó porque fue influencer en redes sociales, yo no sé si está preparada para ser diputada nacional, no sé si en las comisiones en las que se inscriba en la Cámara Baja va a tener la capacidad y los conocimientos para, más allá de que tenga asesores, para legislar como corresponde. Lo mismo pienso de Carolina Píparo, que fue candidata a gobernadora y ahora va a estar a cargo del ANSES. El ANSES es una de las cajas más grandes que tiene el Estado argentino. No me queda claro si esa gente está capacitada para administrarla, o en todo caso, la pregunta que abro es ¿quién va a estar detrás de esa persona para administrar ese tipo de sus votos en la legislatura y detrás del ANSES? Todo indica que va a ser el ala dura del macrismo. Fabián, ¿qué pasa con las determinaciones institucionales que tomaría Milei? Por ejemplo, ahora en Radio Mitre acaba de decir que privatizará YPF, Telam, la TV pública. Bueno, está la eliminación del Banco Central, por ejemplo, como anuncio. ¿Qué sucedería con eso? Bueno, todo indica que Milei está dispuesto a hacerlo, ¿no? En algún momento lo hizo Macri, o intentó hacerlo Macri en el 2015. En el caso de los medios públicos, Macri logró avanzar bastante, por lo menos con despidos, sin llegar a privatizarlos. YPF es muy posible porque fue una de las primeras perlas que puso en juego Milei cuando planteó su campaña electoral. El Banco Central lo ratificó anoche, lo ratificó esta mañana también, que va a ser cerrado. O sea que sí, yo creo que desde el punto de vista institucional va a avanzar con eso. Habrá que ver, insisto, con lo que dije antes, hasta dónde los factores de poder que se le van a contraponer, digo, los sindicatos, las centrales sindicales, la oposición concreta, le va a permitir avanzar con eso. Fabián, hay muchas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, si va a poder cumplir esta promesa de dolarización, qué va a pasar con los subsidios, ministerios que supuestamente se iban a eliminar, qué va a pasar con los impuestos, ¿qué se sabe de todo esto?
Bueno, los ministerios sí, ya quedó claro que van a ser 8 ministerios en total, volvemos, la motosierra empieza a funcionar, volvemos a la lógica macrista de mediados del gobierno de Macri, 2018-2019, cuando eliminó ministerios. Se sabe que, por ejemplo, salud y educación van a estar subsumidos en el Ministerio de Capital Humano, ¿no? Capital humano ya uno tiende a pensar que efectivamente tiene una lógica empresaria, ¿no? Claro, el capital humano es efectivamente aquello que los empresarios utilizan para que su empresa funcione, ¿no? Es decir, vamos a hacer una especie de herramientas para llevar adelante la lógica del capital dentro de esa empresa que se va a llamar a partir de ahora Argentina. Los nombres que suenan para los ministerios, la verdad que por un lado llaman la atención, digamos, uno se imagina que, pero en realidad no llama la atención. Cuando digo que estamos rompiendo un paradigma es eso, ¿no? Mariano Cuño Libarano va a ser el ministro de Justicia anunciado por Milei. Cuño Libarano tiene una tristemente célebre historia de haber sido parte del caso Coppola en los 90, de haber sido ordenada su detención por el juez Ollarvide en la causa del atentado a la embajada de Israel, perdón, a la AMIA. Claro. Un personaje oscuro, un personaje acusado de haber, nunca se llegó a comprobar, digo, pero sí acusado, no imputado, acusado de haber asesinado a su propia esposa, ¿no? A Lourdes Di Natale. Pero un hombre con prosapia dentro de la justicia muy importante, digamos. En este momento es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Museo Social, una de las universidades más exclusivas de la ciudad de Buenos Aires, con una cuota altísima por otra parte. Y por otro lado también es cierto que hay un sector muy fuerte, el principal operador de él en materia de publicidad política fue Santiago Caputo, sobrino de los hermanos Caputo, el exministro de Macri, y de Nicky Caputo, de quien se dijo que tiene algunos negocios ahí en Montevideo, en el puerto de Montevideo hace algunos años, que está trabajando y que va a ser el hombre fuerte, probablemente el jefe de gabinete, o tal vez un asesor muy cercano a Milei en la Casa Rosada, de modo tal que sí, los ministerios van a ser recortados, van a ser, los presupuestos seguramente también van a ser recortados, digamos, salud y educación tienen en este momento un presupuesto importante dentro del presupuesto nacional. Si bien recordemos que no tenemos presupuesto nacional votado por el Congreso este año, digamos, ¿no? Fue una de las cosas que tuvo Massa en contra y que se va a votar ahora, el 2024, a pedido de Milei, cuando Milei le pidió a Massa que suspenda el debate del tratamiento del presupuesto 2024 hasta que se definan las elecciones, pero seguramente ahí, según la promesa de Milei, va a haber recortes. Insisto, no sé si los habrá o no, pues no soy bueno para las predicciones, pero todo indica pensar que sí. El asunto va a ser, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a resolver el Estado los grandes baches que van a quedar sin esos subsidios? Claro. A la educación, a la discapacidad, a la salud pública, a los comedores escolares, a los movimientos sociales que se están organizando, porque es muy fácil decir desde los medios de comunicación hegemónicos, los piqueteros son vagos que reciben plata del Estado y aparece un chocolate que cobra tarjetas de el puntero político peronista ahí en La Plata, que cobraba 48 tarjetas de débito y se quedaba con la plata. Pero no se ve el laburo de muchos movimientos sociales que están trabajando en cooperativas y que ese subsidio que reciben del Estado lo convierten en trabajo genuino para muchos barrios del primer cordón del Gran Buenos Aires, para el segundo, para el tercero y para el interior de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Para no hablar de otros casos en el interior. Lamentablemente en el interior, por ejemplo, el ejemplo que salta de entrada, para decir, se dan cuenta de lo que son los piqueteros, es el caso de Merenciano en Chaco, con el femicidio de esta chica Cecilia, que era la novia del hijo. Entonces parece que los piqueteros son asesinos y femicidas. Pero hay mucho trabajo detrás de eso, que no tiene que ver con un caso puntual, y que eso vamos a ver cómo se resuelve. Digamos, son movimientos sociales que perciben un subsidio del Estado y lo convierten en trabajo genuino, en cooperativas de trabajo, en cooperativas de consumo. Eso está por verse cómo se va a resolver. Fabián, ayer veíamos en las imágenes ese saludo y ese abrazo que se dio entre Javier Milei, Mauricio Macri, Patricia Bullrich. Lo hicimos, gracias Presi, le decía Javier Milei, y Macri le decía gracias a vos por sacarnos la fiera esta, indicó obviamente en referencia al actual gobierno. Es la vuelta, digamos, de Mauricio Macri a la política, es el regreso, digamos, ya de una forma más visible. Sí, seguramente que sí. No con algún cargo en el gobierno, probablemente. O no con algún cargo en el gobierno en la primavera mileísta, digamos, sí, ¿no? En estos primeros 3 o 4 meses. Pero seguramente va a ser un personaje que va a estar detrás de las decisiones oficiales, seguramente, y que va a tener ingreso libre a la Casa Rosada. Que el sobrino, que Santiago Caputo, un hombre muy cercano, por ejemplo, Jaime Durán Barba, el hombre que le hizo la campaña electoral a Macri en 2015, sobrino de
como dije antes, de Nicky Caputo y de Luis Caputo, personajes que son de estrecha cercanía con Mauricio Macri, y indican que efectivamente hay un puente tendido para avanzar sobre eso. Es la vuelta del conservadurismo a la Argentina, en su peor versión, digamos. El otro día leíamos, bueno, lo pueden ver ustedes en página 12, una buena nota de Alfredo Zayat sobre la cuarta vez que el liberalismo se hace del poder en la Argentina. Martínez de Oz con la dictadura, Menem, Macri y ahora Milei, digamos, ¿no? Y en general las tres experiencias anteriores indican que se perdieron derechos, pero no en el sentido de derechos de perder el derecho a, no sé, sí, bueno, todos los derechos son importantes en realidad, pero digamos, no derechos que parecen menores, sino se han perdido efectivamente desde puestos de trabajo hasta el derecho a la comida en las tres experiencias anteriores. Milei promete que no es lo mismo, pero está en campaña todavía, digamos, ¿no? Recién ahora está bajando a tierra y vamos a ver qué es lo que va a hacer, pero las experiencias liberales en Argentina han sido nefastas en todas las intervenciones que ha tenido ese elenco en el poder en la Argentina. También es cierto otra cosa, ¿no? Digamos, desde la caída del capitalismo, la edad de oro del capitalismo entre el 45 y el 73, muchas cosas cambiaron, ¿no? En Argentina, en el 1975, previo al golpe, el corte, digamos, de la clase trabajadora como participante en la torta del Producto Bruto Interno de Argentina pasó del 48% al 24%. Desde ese momento, del 75, jamás se recuperó. No lo recuperó ni con la dictadura militar, obviamente, no lo recuperó Alfonsín, no lo recuperó Menem. Digo, es una señal de los factores de poder que efectivamente hay un cambio de paradigma, hay una globalización de la situación financiera internacional, y me parece que eso es con lo que hay que lidiar desde hace bastante tiempo. No pudieron obtener resultados ciertos los gobiernos progresistas de la región, y quiero decir con esto todos, ¿no? Digamos, ni el kirchnerismo, ni Lula, ni el Pepe Mujica, ni Correa, no pudieron romper esa lógica. Llegaron a hacer algún tipo de reformulación de la redistribución, pero no pudieron generar un modelo que efectivamente deje de lado estos vaivenes a los que nos somete la derecha permanentemente. Y en este gobierno de Milei, ¿cuál puede llegar a ser el rol del PRO, el partido justamente liderado por Macri y por Burlich? El PRO me parece que parlamentariamente va a ser el partido que va a llevar adelante las riendas de los proyectos oficiales. Da la sensación, insisto, en que el elenco de legisladores de Milei va a terminar acoplándose a la lógica del PRO, digamos, ¿no? Porque Juntos por el Cambio prácticamente quedó roto. Los radicales no quieren participar más de esa coalición. Elisa Carrió ayer dijo que efectivamente se salía de la coalición y quedó libre la coalición cívica para seguir trabajando por otro lado. De modo tal que el PRO va a ser el que va a conducir los proyectos de ley esenciales en el Parlamento, tanto en diputados como en el Senado, y probablemente sea el que tenga a su cargo, como tiene varias provincias gobernadas, tenga a su cargo la negociación con los gobernadores también, ¿no? Y me parece que ese va a ser el punto fuerte. Habrá que ver después las disputas internas dentro del elenco del nuevo oficialismo, hasta dónde Milei le va a seguir diciendo querido Presi a Macri, y hasta dónde van a empezar a aparecer las disfunciones internas en la nueva coalición de facto que se ganó ayer la presidencia. Fabián, una pregunta muy interesante, una lectura muy interesante para hacer es ¿qué pasa con la izquierda? ¿Qué pasa con el kirchnerismo? ¿Qué pasa con el peronismo? ¿Cómo queda esta interna? ¿Queda quebrada desde ayer? ¿Cómo va a poder estar en el Congreso con la lectura que ahora hacíamos de esa mayoría que tiene? Bueno, la izquierda tradicional está subsumida en la Unión por la Patria. Lo que fue la izquierda leninista, digamos así, el Partido Comunista, los socialistas, está en Unión por la Patria, y son partidos absolutamente minoritarios que habrá que ver ahora cómo dentro de esos 18 partidos que quedan en Unión por la Patria se reconfiguran, a quién le van a pasar facturas, cómo se van a reorganizar. La izquierda que fue a las elecciones es la izquierda trotskista, la tradicional de los últimos, desde el menemismo para acá. Uno no ve a priori que tenga alguna propuesta superadora más allá de tomar las calles como foco de resistencia frente a las medidas que va a traer el liberalismo de Milei. Y dentro del peronismo seguramente va a haber pases de facturas muy interesantes, claro. Tanto entre el Frente Renovador, Unidad Ciudadana, digamos, el sector de Cristina Kirchner, sí, y el peronismo tradicional. Las cosas están dadas para que dentro de los 19 partidos que integran la alianza Unión por la Patria, hay 3 que son fuertes. Frente Renovador, Unidad Ciudadana y Partido Justicialista. Unidad Ciudadana es Cristina.
El Frente Renovador es Sergio Massa. El Partido Justicialista responde más a Cristina que a Sergio Massa. Habrá que ver si eso se mantiene ahora como está, habrá que ver cómo se reacomodan los alfiles de esos grupos políticos. Creo que el que mejor queda parado, me parece, por una cuestión de cantidad de legisladores, porque todavía conserva la presidencia de la Cámara de Diputados hasta el 10 de diciembre, queda un poco mejor parado el Frente Renovador, pero su líder perdió ayer una elección que no esperaba perder. Uh-huh. El kirchnerismo me parece que está de alguna manera, me parece que ya no tiene mucha salida, está liquidado, ¿no? Sí. Y creo que va a aparecer una nueva figura que está en la provincia de Buenos Aires, que es Axel Kicillof. Digamos, desperdiciar la capacidad de Kicillof, que la demostró cuando fue el bombero de la última etapa del gobierno de Cristina, que la demostró en los debates sustanciales que dio en el Parlamento cuando fue diputado nacional discutiendo los presupuestos durante los años del macrismo, y la capacidad que tuvo ahora para mantener la provincia de Buenos Aires y generar expectativas de que la provincia pueda ponerse de pie, me parece que es un hombre para tenerlo en cuenta. Dentro de la derrota es uno de los que quedó bien parado. ¿Qué pasa con Massa, por ejemplo? Y Massa es una incógnita, ¿no? Massa... los primeros reclamos de parte del nuevo oficialismo es que tiene que ir preso y tiene que ser juzgado por las últimas medidas económicas que tomó, que puso en juego el patrimonio del Tesoro Nacional, planteando el plan Platita, aumentando determinada cantidad de subsidios. Uh-huh. Malena Galmarini hoy salió a decir que ya va a seguir al frente de AISA, que es la empresa que regula el agua corriente y las cloacas en toda la Argentina. Va a seguir al frente hasta el 10 de diciembre, no se va. Massa dijo que se va a pedir licencia, no va a renunciar, pero se va a pedir licencia, pero digamos quedan 20 días, o sea, si te pedís licencia por 20 días, casi como una renuncia de facto, con lo cual el piloto automático del Ministerio de Economía va a estar en manos del presidente del Banco Central, Miguel Pelle, y el segundo de Massa. ¿Qué va a hacer Massa? Y la verdad que es la segunda elección nacional que pierde. La perdió en 2015 y se alió a Macri. La perdió ayer cuando tenía todo el apoyo a último momento del peronismo, pero también recordemos algo, Massa fue el hombre que le dio el impulso para que ganara Alberto Fernández en el 2019. Alberto Fernández se reunió con Massa, eso yo no me canso de decirlo, pocos días antes de que se cerraran las alianzas, y le dijo, sumate al Frente de Todos porque el próximo candidato sos vos. Bueno, eso se cumplió, Alberto lo cumplió, Massa le falló. Massa es un hombre que viene de la UCD, Massa es un hombre que viene de los sectores de la derecha de la provincia de Buenos Aires, nació la política acá en San Martín, en mi barrio, fue compañero mío de secundaria Massa, yo estaba en quinto año, él estaba en tercero, un hombre que nació de la mano de Graciela Camaño y de Luis Barrio Nuevo, el cuestionadísimo dirigente sindical de los gastronómicos, un hombre que anduvo rosqueando por todos lados como pudo dentro del propio peronismo hasta que llegó a donde llegó como candidato presidencial. Es un hombre que me parece que tiene 7 vidas, por un lado, y las va a seguir utilizando, y por otro es un hombre que efectivamente no parece ser la esperanza de los sectores mayoritarios de la Argentina, por lo menos pensando en un peronismo que pueda volver a enamorar. Uh-huh. Fabián, ¿quiénes van a hacer oposición en el gobierno de Milei? ¿Solamente el peronismo? Bueno, la izquierda va a hacer oposición con los 5 diputados que tiene el Parlamento Nacional. Los gobernadores pueden ser oposición, no nos olvidemos que la Liga del Norte, que nuclea a los principales gobernadores y que son todos peronistas, seguramente va a hacer planteos muy fuertes que se van a ver en la caja de resonancia que es el Senado Nacional, porque ahí los senadores peronistas van a tener mucho para decir y para exigirle al gobierno nacional, especialmente porque Milei ya dijo, no vamos a privatizar la salud y la educación porque depende de las provincias en este momento. Bueno, las provincias van a reclamar fondos de acuerdo a lo que dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, digamos, ¿no? Cuando habló Rosati hace 20 días o un mes más o menos, cuando planteó que no se pueden modificar determinadas cosas como plantea Milei, como eliminar el federalismo, eliminar los fondos que se dan a las provincias, porque es ir contra la Constitución. De modo tal que ese puede ser otro factor de oposición importante. En las redes sociales ya decían algo interesante también los mileístas, que decían, vamos a ver si el peronismo deja gobernar, ¿no? Si no va a querer voltearnos como hizo con De la Rúa y como intentó con Macri. Bueno, el peronismo es un factor de poder muy importante que no solamente tiene su pata parlamentaria, sino que es una gran fuerza social, claro, que tiene varias expresiones. Los movimientos sociales, me lo decía la semana pasada por una nota en Brecha, un
un hombre del Ministerio de Desarrollo Social que me decía, si gana Massa, más o menos la cosa va a ser igual. Y si gana Milei, le digo, y habrá guerra y caos. O sea que los movimientos sociales seguramente van a salir a dar la pelea. El movimiento Evita, que es uno de los más grandes y los más extendidos en la Argentina, seguramente no se va a quedar quieto, va a negociar, fue lo que hizo con todos los gobiernos, fue acusado dentro del peronismo de negociar con Macri, pero bueno, el movimiento Evita ahí sigue vivito y coleando y creciendo para tener su propio candidato en el 2027, como ellos mismos plantean, ¿no? En el 2027 el movimiento Evita tiene que tener un candidato presidencial y tiene que ser peronista, pero propio. Ese movimiento social va a seguir dando la batalla, negociando y golpeando, seguramente en la calle y en las oficinas. Fabián, ¿y Sí. se esperaba que hacer ese movimiento tuviera un rol más protagónico o quedó tan golpeado que no le dio para eso? Bueno, es difícil decirlo también eso, ¿no? Porque los movimientos sociales fueron los primeros que se movilizaron en favor de la candidatura de Massa. Apenas se cerró todo, recordemos que tanto Juan Grabois, que perdió la interna Sí. por muchísimo, como el resto de los movimientos sociales que están dentro de el espectro peronista, salieron a apoyar a Massa, creo que fueron los primeros que cerraron filas y salieron a golpear casa por casa pidiendo el voto para Massa, ¿no? No así el resto de los movimientos sociales, la unidad piquetera que responde a la izquierda trotskista, digamos, pero sí los movimientos sociales cercanos al peronismo, que están incluidos dentro del Frente Todos, salieron a trabajar. Se ve que efectivamente no alcanzó el trabajo de los movimientos sociales para generar una reversión de ese resultado electoral que se dio en las PASO primero y aumentarlo con el triunfo que se dio en las generales del 22 de octubre. Fabián Kovacic, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un placer como siempre. A ustedes muchas gracias y esperemos a ver qué nos toca en los próximos 4 años en los argentinos. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián.